Adrián Fariña por esta invitación y por la muy gentil presentación que acabas de hacer. Espero que estén todos bien y bueno, esta visión o esta charla, que como bien dijo Adrián, la hemos titulado Argentina y el nuevo orden mundial, una visión peronista para el siglo XXI. Espero que tenga un desenlace que por lo menos nos sirva en forma práctica, porque como bien dijo Adrián Fariña hace unos instantes, cualquier idea, propuesta que sea meramente una cosa intelectual, que uno diga, ajá, qué interesante, pero que después diga ahí, ¿qué hago con esto? No sirve. Y si estamos todos acá, hoy, y en otros lugares muy parecidos en distintas partes del país donde se reúnen argentinos para ver qué es lo que le pasa a la Argentina, el objetivo siempre tiene que ser encontrar, hallar o por lo menos trazar algunas ideas prácticas de qué hacer, porque si no, es todo teórico y no sirve para nada. Yo les propongo 50 minutos, 55 minutos máximo, dividir esto en dos partes. La primera parte de hablar de es por qué la Argentina está como está. Y la segunda, que es la más importante, ¿qué hacemos? Porque, como todas las cosas, esto es como cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, al médico, y le dice al médico que se siente mal, tiene fiebre, me duele acá. Lo primero que tiene que hacer un buen médico es decir, a ver, averiguar qué le pasa a este tipo. ¿Qué tiene? ¿Una infección? ¿Un virus? ¿Una costilla rota? ¿Un tumor? ¿Una lastimadura? ¿Una infección? Y según lo que tenga, voy a ver si lo enyeso, le doy un antibiótico, le doy una aspirina, o lo digo, déjese con lo malo, usted está haciendo mucho lío por nada. O sea, hago un diagnóstico. Y recién cuando hago el diagnóstico puedo aventurar una terapéutica. ¿Qué hago para que este tipo se sienta mejor? Por eso, cuando lo miramos desde el punto de vista de cualquier comunidad organizada, como se supone que debiéramos ser nosotros, en toda comunidad siempre hay algo que se llama el poder. Después vamos a ver un poquito más lo que es el poder. Y el poder suele haber dos ambientes o dos marcos. Cuando el poder realmente está en manos de la comunidad, se suele dividir, a lo mejor, por decir algo muy simplista, en dos partidos, uno de izquierda y uno de derecha. Bueno, distintas formas de cómo nos organizamos, distintas formas de cómo hacemos las cosas que hay que hacer, distintas formas de cómo se presenta esa comunidad ante el mundo. ¿Qué sé yo? En Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En Inglaterra eran los conservadores y los laboristas. Acá en alguna época fueron los radicales y los peronistas. Y hubo breves periodos donde el poder estaba realmente en casa, entre el 46 y el 55, por ejemplo. Pero después hay otro marco, que es el que sufrimos nosotros, donde el poder está fuera. O sea, el poder que legítimamente le corresponde al pueblo argentino no lo ejerce el pueblo argentino y no lo ejerce nadie en representación del pueblo argentino. Con lo cual ya ahí no es una dicotomía o una diferenciación de si querés hacer las cosas con un poquito más de sentimiento nacional, con un poquito más de sentimiento socialista, o un poquito a la derecha o a la izquierda, sino si lo haces alineado con el interés de este pueblo o alineado con los intereses de los que están afuera. Que a menudo, para ser lo más complicado, los que están afuera no es que estén afuera físicamente, están fuera del interés del bien común del pueblo, porque pueden estar en otra ciudad, pueden estar en Nueva York o en Londres, o pueden estar representados acá en la propia City de Buenos Aires, como suele ocurrir. Quizás la excepción, justamente en tiempos históricos para la Argentina, fue esa década del peronismo. Pero claro, Juan Perón nos dejó a todos una doctrina magnífica, ustedes la conocen, la conocemos todos, aunque sea los 6 que la conocemos. Pero claro, lamentablemente Perón se fue de este mundo el 1 de julio de 1974. Y era otro mundo, estaba dividido de otra manera, estaba la bipolaridad. Él surge justo cuando el mundo se divide exactamente por la mitad. La Unión Soviética y sus aliados de un lado, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados del otro. Un mundo esquizofrénico, dividido en dos, y no saque nadie las patas del plato porque si no empieza la bomba atómica. Así que era un mundo inicuo pero estable, bastante estable. Y Perón hizo toda una composición del lugar, la escribió muy especialmente desde el exilio, y nos dijo, la cosa pareciera que pasa por acá, dejó toda una doctrina, y muchachos, trabajemos para ir consolidándonos a nivel continental, porque si no, la famosa frase, los minos se encuentran unidos solo unidos. Pero insisto, eso fue lo que conoció el general Juan Domingo Perón hasta el 1 de julio de 1974. Estamos en el 22 de diciembre de 2009. Han pasado muchos años. El mundo de la bipolaridad desapareció. Es más,
desaparece 15 años después de la muerte de Perón, cuando se pasa de esa bipolaridad de la destrucción mutuamente asegurada por los soviéticos de Estados Unidos y entramos en la globalización. ¿Se acuerdan? En 1989 el símbolo fue la caída del muro de Berlín. De repente ganaron los buenos, perdieron los malos. Interesante es observar cómo un régimen que se instauró a sangre y fuego en los años 17, 18, 20, 23, 25, en los años 30, matando a decenas de millones de su propia gente, un día se despierta en 1989, 1990 y dicen: la verdad fue todo un error, dijeron los soviéticos. Cerremos la puerta, no somos más soviéticos, no somos más comunistas, que cada país vaya por su lado, y de ser comunistas pasamos a ser capitalistas. Y Alemania que se reunifique y chao. Extraño que eso haya ocurrido, pero ahí está una de las pruebas, y algo que también decía Perón, especialmente una obra magnífica que escribió en el exilio que se llamaba La Hora de los Pueblos, donde él dice que esa separación no era tal, y que en realidad esos dos sistemas, el capitalista occidental y el comunista soviético, eran dos caras de la misma moneda. Hasta podemos decir que eran dos brazos de una misma pinza que aprisionaba a los pueblos, porque nos agarraba como el proverbial salame en las dos tajadas de pan. Y él decía, cuando surge un tercero en discordia, como había ocurrido justamente en los años 30 y 40 con los nacionalismos europeos, ahí no tenían ningún problema, se juntaban para combatir al tercero en discordia. Así lo llamaba Perón. Por eso se pudo unificar y pudieron ser aliados Gran Bretaña, tan democrática es, Estados Unidos, tan democráticos, con la Unión Soviética, que se supone que no era tan democrática, pero no hubo ningún problema. Hasta que, bueno, derrotaron a ese tercero en discordia y empezaron esta farsa de que ahora somos nosotros los enemigos. Pero insisto, eran dos brazos de una misma pinza, pero todos sabemos que toda pinza es articulada por una mano. Y esa mano, que es el Estado Mayor real del poder a nivel planetario, se mantiene exactamente incólume, no ha cambiado, meramente ha ido, no voy a decir progresando porque no es la palabra desde el punto de vista de los pueblos, pero ha ido evolucionando en el logro de sus objetivos. Durante 40 años le convino tener el mundo separado en dos, hasta que llegó a la conclusión de que ya estaba listo, hace 20 años, hace casi exactamente 20 años, para dar un paso adelante en sus objetivos. ¿Y cuál es ese paso adelante? Empezar a armar lo que ahora vamos a hablar, un gobierno mundial. Yo tuve el honor, y Adrián también, y algunos acá seguramente también, de tenerlo como profesor a Jacques de Maillet, que fue nombrado por el general Perón como el decano de la Escuela de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista. Y Jacques de Maillet decía, por allá por los años, principios del siglo pasado, este poder mundial, que ahora lo hablo en forma difusa, pero ya le vamos a poner nombre y apellido, este poder mundial largó a andar dos proyectos de gobierno mundial para algún día. Vamos a echar a andar. Y que cada uno, como una carrera, que cada uno pelee y demuestre lo que vale. Los pingos se ven en la cancha. Uno era el modelo norteamericano, Estados Unidos, liberal, ¿no? El otro era el modelo soviético. Y él dijo, y ahí quedó demostrado una experiencia muy importante, que era poner a prueba cuál era la mejor forma de controlar a los pueblos. Y él lo graficaba así: se puede hacer con el método soviético, que es un policía con un perro feroz en cada esquina, o sea, el método coercitivo, que la gente se asusta, o un televisor en cada casa. Y hacia el año 85-86 decidieron que ganó el televisor en cada casa. Con lo cual, lo que había que hacer era cómo terminamos con la Unión Soviética.